buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa institucional de Sintrencali, que todos los martes nos lleva a temas de ciudad, temas de región y temas de país, con un gran énfasis en el tema de los servicios públicos. Los ciudadanos tenemos deberes, pero también tenemos derechos, hay que conocerlos, porque cuando usted conoce sus compromisos, sus deberes, también entiende cuáles son sus derechos, puede exigir para poder entender las decisiones que se toman en una ciudad como Santiago de Cali. Hoy vamos a hablar de una situación compleja para la capital del Valle del Cauca, es el tema de aguas desde el tema de las aguas lluvias, el tema del acueducto, el tema de bombeo, de aguas residuales, todo este tipo de situaciones que de una u otra manera nos afectan a los caleños. La semana pasada una torrencial aguacero en la capital del Valle del Cauca con un énfasis grande sobre la ladera generó una tragedia, 6 personas murieron y la ciudad entró en caos. Esa situación genera una responsabilidad. La responsabilidad está enmarcada en las empresas municipales de Cali, que son los responsables del manejo del agua, en este caso del tema de aguas lluvias, y esto generó un caos pues que todos ustedes conocen. Hoy vamos a conocer qué es lo que ha pasado, qué fue lo que sucedió y a qué se debieron estas emergencias en la capital del Valle del Cauca. Y adicionalmente a esto, hemos invitado a un realizador, un comunicador social, un hombre interesado por el tema del agua, que ha presentado recientemente un documental sobre la crisis del agua. Con él estaremos hablando también en este sentido para que completemos con nuestros invitados lo que ha pasado y lo que se viene presentando no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Nuestros invitados de esta noche, David Vargas, secretario ejecutivo de Sintrencali. David es un trabajador de las empresas municipales de Cali, experto en el tema de agua potable y de agua lluvias de las empresas municipales de Cali. David Vargas, muy buenas noches, bienvenido al Tester que lo público. Buenas noches, Alex, para ti, para Orlando y para todo el público en general que nos ve esta noche. Bueno, y nos acompaña el comunicador, realizador de televisión, José Orlando Castillo, que es nuestro invitado hoy para hablar de ese documental. José Orlando, buenas noches. Buenas noches, Alex. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla y por entregar ese documento audiovisual tan importante. Vamos a entrar en materia para hablar de este tema. Vamos a abordar el tema de la situación general del agua. El mundo vive una crisis del agua, una afectación del agua, y Colombia no se puede quedar atrás. Desde las empresas que suministran el agua están en crisis, pero también las vertientes, los ríos, todo en nuestro país está en esa crisis del agua. José Orlando, ¿qué lo llevó a usted a producir este documental? Bueno, Alex, la motivación principal pues tiene que ver con toda la crisis que se ha presentado a raíz de la fuerte sequía, del fuerte verano que se presentó en el país de los últimos 2 años. Toda la crisis que originó a nivel de la energía, a nivel de la misma disponibilidad del agua. Todo esto generó pues una ola de especulaciones desde el gobierno nacional, cuando empezó a presionar para que la gente ahorrara agua, para que entráramos también en ahorro de energía. Y bueno, toda esta serie de hechos que se presentaron me empezaron a llamar la atención, y pues el resultado fue que me metí en este cuento. Realizadores como José Orlando, David, pues tienen esa gran preocupación por el tema del agua, pero también hay muchos ciudadanos del común y corriente, ciudadanos de paso, que de igual manera que José Orlando, inquietos por el tema del agua, pues se ven afectados y golpeados por la situación. Todas estas situaciones que vivimos el año pasado por el fenómeno del Niño, que llevaron a muchos sectores de Cali a haberle suspendido el servicio del agua y colocar en una alerta crítica, ¿es real o era especulación de parte de las empresas municipales de Cali por instrucciones del gobierno nacional? Cuando hables. No, Alex, decirte que el fenómeno del Niño y ahora, al parecer, pues el fenómeno de la niña son reales, ¿cierto? El tema que hay es que son fenómenos que se pueden nosotros como empresas municipales prestadoras de un servicio público como el del agua, podemos
de una u otra manera cubrirlo. Debemos estar en la obligación de cubrirlo, estar en la capacidad de nosotros responder ante la ciudadanía y que esto no se presente. Estos problemas se presentan es por una mala planificación y por una falta de inversión que ha habido en la ciudad de Cali y una falta de cuidado, de cuidar nuestro río principal, que es el río Cauca, porque nosotros no podemos decir que vamos a tomar, sería irresponsable con nuestro río, con el segundo río principal de nuestro país, decirte que ya ese río definitivamente lo desechamos y no es una fuente apta para tomar agua para el consumo humano. No, nosotros tenemos que recuperar y propender porque el río Cauca vuelva a recuperarse, porque el COMPES del río Cauca, que hay un COMPES del río Cauca, hacerlo valer, y porque la nación, el departamento y la ciudad de Cali no dejen solo en cabeza de las empresas municipales de Cali este deber de recuperar el río Cauca. José Orlando, usted con su documental genera una alarma, una alerta a toda la ciudad. En su investigación, ¿es unánime esa alerta o es solamente para las ciudades y no el campo? No, la crisis del agua pues, es un problema nacional, es un problema mundial. La preocupación por el recurso hídrico nos afecta a todos, o sea, no es solamente un problema de ciudad. O sea, es cierto que en las ciudades nos abastecemos de los acueductos, de los ríos, pero en el campo si no hay agua, no hay comida. Así de grave es el tema. Grave, muy grave la situación de agua, no solamente en el campo, sino en la ciudad, sino en una alerta como la que vivimos la semana pasada por estas lluvias. Vamos a ver a partes de este documental para que nuestros televidentes aprecien el valor periodístico de este informe y volveremos al tester para discutir la situación del agua en la ciudad de Cali. Ya regresamos. Algo está pasando en el mundo globalizado del siglo XXI. Mientras los países industrializados y las grandes potencias buscan seguir creciendo y aumentando sus ganancias, algunos recursos esenciales, como el agua, empiezan a mostrar señales de agotamiento. De unos 20 o 30 años, el agua va a ser más importante que el petróleo, que la gasolina. Agua, una crisis a punto de desbordarse. Paradójicamente, el desarrollo y el afán desenfrenado de progreso y crecimiento económico están conduciendo también a grandes dificultades. La sobreexplotación de la tierra y el consecuente impacto ambiental vienen deteriorando las fuentes hídricas, causando dificultades para el acceso al agua en diversos lugares del mundo. Lo que antes se creía que era una fuente inagotable, hoy es considerado entre los recursos más vulnerables a la contaminación y al cambio climático. Se estima que con el aumento de la población mundial, las demandas de agua se incrementarán y la crisis será mayor en los próximos años. Cuando nosotros hablamos de la problemática del recurso hídrico, necesariamente tenemos que referirnos a todo lo que es la problemática ambiental, porque no podemos separar el agua de los demás recursos. Y esa crisis del agua está asociada fundamentalmente a una deficiencia en la administración del recurso hídrico. El agua es un elemento vital para la vida humana. El 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Durante la última cumbre mundial de cambio climático celebrada en Francia 2015, alrededor de 195 países, incluidos Colombia, se comprometieron a disminuir el calentamiento global, cuyo incremento se atribuye, entre otras causas, a las emisiones de dióxido de carbono. Con el mal uso de los recursos naturales, con las emisiones de gases de efecto invernadero que los países han realizado en desarrollo de su actividad industrial, ha afectado el medio ambiente. Todo viene acompasado con el desarrollo económico. En Colombia, como en el resto del mundo, los ciclos naturales de verano y de lluvia se han visto alterados como consecuencia del cambio climático, situación que los expertos han denominado fenómenos del niño y de la niña. Los fenómenos del niño y de la niña son fenómenos climáticos
que están relacionados con la temperatura del Océano Pacífico. Cuando la temperatura se incrementa, sucede el fenómeno del Niño. Esto en nuestra región implica disminución de las precipitaciones, o sea, periodos secos. Caso contrario, el fenómeno de la Niña, que se enfría la temperatura del mar en el Océano Pacífico, el resultado es lluvias por encima de los promedios. Entre el 2008 y parte del 2010 se presentó una prolongada sequía que causó estragos de gran magnitud en todo el país. Posteriormente llegó el invierno, con lluvias torrenciales, inundaciones y catástrofes, ocasionando pérdidas superiores a 11 billones de pesos y enormes perjuicios en las poblaciones impactadas. Han habido cambios que han acelerado el cambio climático, como lo es la extracción del petróleo de la tierra, los materiales, los minerales, tala de los bosques. Una intervención humana fallida, equivocada. Hemos perdido la conciencia de cuidar nuestros recursos naturales. Para el 2014 fue pronosticado otro fenómeno del Niño, que se agudizó en el 2015 y parte del 2016, cuando la sequía se hizo más intensa y el país experimentó una disminución considerable de las lluvias y un aumento inusitado de la temperatura, que ha llegado en algunas regiones hasta los 45 grados centígrados. Como consecuencia de la fuerte sequía, se han presentado problemas para el suministro de agua en grandes ciudades y en pequeñas poblaciones, lo que ha impactado prácticamente a todo el país. La hidrología que se han presentado en los últimos 6 meses ha sido una hidrología muy crítica. Las lluvias han estado muy por debajo del promedio, estamos hablando del 20-30% del promedio, lo cual pues genera una disminución significativa de los caudales. La principal causa es la baja precipitación que se ha presentado. Por el déficit hídrico, los cultivadores perdieron buena parte de sus cosechas y la crianza de ganado también se ha visto disminuida. Entre tanto, el costo de los principales alimentos se ha mantenido en constante alza. Cada vez las inclemencias del clima se están presentando de manera más frecuente debido a múltiples factores, entre los que también cuentan las decisiones políticas y económicas de los últimos años. Hay ahora un problema de sequías, pero posteriormente, como también lo hubo en el año 2008-2009, un problema de grandes inundaciones. Y los gobiernos, los tomadores de decisiones no se preparan para eso, ¿no? A la prolongada sequía, considerada entre las más drásticas de los últimos tiempos, se sumó también la dificultad para generar energía, como consecuencia de la disminución de los caudales de los ríos y los embalses. En febrero de 2016, y contra todos los pronósticos del clima, el presidente Juan Manuel Santos toma la decisión de vender uno de los activos estatales más importantes para la generación de energía, la hidroeléctrica Isagem, por valor de 6.5 billones de pesos. Se está privatizando ¿qué? Las opciones, ¿no es cierto?, de que empresas del Estado puedan hacer unas mejores gestiones en el manejo de las cuencas hidrográficas, digamos como lo venía haciendo de alguna manera Isagem, ¿no? Ante los bajos caudales a los que llegaron los ríos que alimentan las hidroeléctricas del país, el sistema de producción de energía se vio obligado a acudir a las termogeneradoras. No obstante, cuando se creía que de este modo el país estaría a salvo de un apagón, varios hechos de corrupción empezaron a ser ventilados, entre ellos el enorme desfalco en el sector termoeléctrico. Cerca de 18 billones de pesos cancelados por los colombianos a través de las facturas de servicios públicos durante varios años fueron desviados de su destino o saqueados de forma misteriosa. Un hecho que no ha tenido explicaciones claras, pero sí una repercusión directa en el costo de los servicios públicos, que paulatina y progresivamente han sido incrementados, según el gobierno, a causa del fenómeno del Niño. Impulsan actividades económicas muy de coyuntura hacia la reprimarización de las economías, principalmente actividades mineras, petroleras y grandes monocultivos. Desde la apertura económica de los años 90 hasta el actual gobierno de la locomotora minera,
incluyendo el de la seguridad democrática, y por supuesto los antecesores han priorizado sus políticas económicas extractivistas, sin medir las consecuencias en el medio ambiente y la capacidad de los recursos naturales. Es por esto que cada vez más estamos viviendo conflictos socioambientales, conflictos secundarios a la extracción minera, pero también a la industrialización de la agricultura, que hacen que el agua entonces se convierta en un bien cada vez más escaso, pero además contaminado, que afecta a la población. En departamentos como Guajira y Cesar, la extracción carbonífera a cielo abierto viene ocasionando no solo graves impactos ambientales y sociales, sino daños irreparables en los recursos hídricos. Cuando en La Guajira se toma la decisión del río Ranchería hacerle un embalse para producir energía, entonces estamos dejando de utilizar el río para su riego. Por supuesto están los intereses económicos detrás. ¿Y quiénes son los que acceden a esos recursos? Además de todo el desastre ambiental ocasionado, ahora la concesión minera del Cerrejón se ha propuesto desplazar los cauces de varios ríos, con el fin de continuar expandiendo el proceso de explotación minera, sin que el Estado colombiano intervenga para frenar la evidente barbarie que ocurre en uno de los departamentos con mayor desigualdad social del país. Han habido atropellos contra el país enormes, desde hace décadas cuando se vendió Carbocol, por ejemplo. Es decir, recuerden que el Estado le vende a una que ha sido actor muy importante de varios hechos de corrupción, la Glencore, entre otros. Empresas multinacionales que tienen enorme peso específico en la vida nacional y en particular en esas zonas. Como consecuencia del impacto en los ecosistemas y la privatización de los ríos, la población más vulnerable de La Guajira padece los inclementes efectos de la sequía y de la desidia de las autoridades regionales y nacionales. Más de 4.700 niños guayú han muerto por desnutrición en los últimos años, una tragedia social que se habría podido evitar si el Estado colombiano hubiese actuado oportunamente. Produce grandísima indignación saber lo que ha ocurrido con la población guayú, avergüenza a la historia nacional esos hechos. Se ha venido, digamos, a concurrir a este problema tan grave, los compromisos adquiridos en materia de los tratados de libre comercio. En 2014, la muerte de gran cantidad de ganado y de especies nativas en Paz de Ariporo, Casanare, causó consternación en los medios nacionales. La prolongada sequía que afectaba a la región originó el desastre ambiental, pero al mismo tiempo se pudo conocer que la explotación petrolera fue otro de los detonantes de la crisis del agua. David, veíamos en esta parte del documental de José Orlando, pues el inicio, la apertura de esta crisis. Pero cuénteme, ¿qué se vivió y quién es el responsable de lo que sucedió en la capital del Valle del Cauca, que dejó 6 muertos por ese vendaval, ese tremendo aguacero de la semana pasada? A ver, tendríamos que decir primero que todo que efectivamente fue un aguacero atípico, que llovió el equivalente en una hora a lo que podría llover en un día. Entonces, eso es una cuestión que es atípica, primero que todo. Segundo, la cultura ciudadana. No podemos apartarnos, y es un llamado que hacemos nosotros desde acá, desde nuestra empresa, a que la gente tiene que tomar conciencia que no puede seguir tirando basuras y seguir tirando, que coger los canales de aguas lluvias, cogerlos como basureros. Y tercero, ahora sí cabe la responsabilidad nuestra, de nuestra empresa Municipales de Cali, porque nosotros debemos de, si bien es cierto, ocurre un fenómeno atípico, pero nosotros debemos de contar y como mínimo garantizar que a la ciudadanía en general de tener todos los elementos necesarios para que esto no ocurra, para que no ocurran los desbordamientos, para que no ocurran todo lo que ocurrió, para que no ocurran este tipo de tragedias. ¿Y cómo garantizamos eso, Alex? Pues con recursos, realizando mantenimientos preventivos a lo largo y ancho de todos nuestros canales de aguas lluvias y de aguas residuales. Usted dice, haciendo mantenimiento de nuestros canales de aguas lluvias y de aguas residuales. ¿No se ha hecho mantenimiento como debe ser? No, Alex, desafortunadamente no se hace mantenimiento, no se hacen reposiciones de redes principales de alcantarillado en la medida necesaria. Se hacen reposiciones localizadas, pero no como debieran ser. Y no se hacen, ¿por qué? Primero recordémosle
A todas las personas que están viendo este programa, estuvimos 13 años intervenidos y acordémonos que se priorizó en la intervención para pagarle a los bancos, para pagarles a nuestros acreedores, sacrificando la inversión que se tenía que hacer para todo este tipo de mantenimientos. Tampoco se ha comprado parque automotor para poder hacerle el mantenimiento a los sumideros que lo debemos de hacer, que son por donde drenan las aguas en las carreteras a los canales de aguas residuales, pero tampoco se hace mantenimiento adecuado a los canales de aguas lluvias, por el tema de que no tenemos volquetas, no tenemos vehículos suficientes, y los que están pues ya han cumplido su vida útil y se encuentran muchos del parque automotor de alcantarillado, se encuentra en los talleres Jales. Entonces ese es nuestro gran problema que hemos tenido en nuestra ciudad. No se hace mantenimiento, las redes son obsoletas, una gran parte de la ciudad, no hay materiales y tampoco hay vehículos. Entonces, ¿en qué estado está la ciudad cuando la empresa de servicios públicos vive una realidad, la que usted nos está contando? Mire, Alex, nosotros como organización sindical y los trabajadores, nosotros nos las arreglamos. Ustedes no saben cómo es el día a día nuestro para salir a trabajar, para salir a cumplirle a la comunidad como debe de ser. O sea, nosotros mantenemos de una u otra manera haciendo nuestras denuncias a los entes de control para poder que se den los recursos necesarios, pero no se dan recursos primero que todo necesarios, y cuando se entregan los recursos necesarios se come el tiempo, la tramitología que hay que hacer en Cali para poder que los recursos finalmente lleguen a su destino y poder darle un buen servicio a la comunidad. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros del bolsillo de los trabajadores sacamos para comprar repuestos, para reparar vehículos, sacamos para comprar palas, para comprar materiales, muchas veces para poder salir a cumplirle a la ciudadanía. Dura realidad pues de las empresas municipales. Orlando, ¿no le parece muy difícil usted que ha investigado la realidad no solamente del agua, sino de las empresas de servicios públicos? Por supuesto, es una situación muy preocupante, de verdad, ver la situación en que quedó en Cali a partir de esta intervención. Quería anotar también que otra de las motivaciones por las cuales empecé a trabajar el tema es pues toda una serie de inversiones que se anunciaron en el momento, digamos, que estaba en la parte crítica del tema de la sequía. Se anunciaron unos pozos profundos, se invirtieron en los reservorios y bueno, estas inversiones pues no han sido suficientes para resolver la problemática del agua en la ciudad. Hay escasez de agua, pero usted que recorrió el campo, uno de los grandes, digamos que depredadores del agua son los ingenios, que si no hay agua subterránea la sacan de cualquier lado. ¿Encontró usted esa realidad dentro del documental? Efectivamente, el tema pues no solamente de los ingenios, ¿no? Sino la producción agroindustrial genera un impacto bastante alto en las cuencas de los ríos, en todas las fuentes de abastecimiento de agua. No solamente que captan el agua, sino que generan contaminación a través de los vertimientos, los fumigantes, toda la clase de sustancias que le aplican a los cultivos, pues finalmente van a parar a los ríos. Estamos hablando esta noche en el Tester hoy, el tema de aguas, el tema de suministros de agua, el tema de la manera como la lluvia que cae a los canales puede afectar de una u otra manera a la ciudad y colocarla en alerta. Nos acompaña David Vargas y José Orlando Castillo, que son nuestros invitados en la noche de hoy. Hacemos una pausa, nos vamos a mensajes institucionales y al regreso seguiremos analizando ese documental y seguiremos hablando de la realidad de las empresas municipales de Cali desde la perspectiva de Sintra en Cali, que siempre estaba atento de defender lo público. Ya regresamos. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados. No hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más,
conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria Gilot de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Centro especializado Ajupencali, un nuevo concepto de salud y bienestar, medicina general, medicina alternativa, homeopatía, sueroterapia, masajes relajantes y terapéutico, desintoxicación iónica, odontología, ortodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, odontopediatría, implantología oral, diseño de sonrisa. Centro especializado Ajupencali, un nuevo concepto de salud y bienestar. Carrera 37, número 725, teléfono 558-4743, Barrio El Templete. De esta misma forma se fue privatizando la energía eléctrica en todo el país y hoy en manos de poderosas empresas con amplio dominio del mercado imponen los precios que favorecen la rentabilidad de sus negocios, pero con poca consideración hacia los usuarios. En el caso del agua, por tratarse de un recurso indispensable, podrían suceder situaciones peores, que van desde el acaparamiento hasta tarifas muy elevadas. Por tales riesgos, se vuelve a plantear en el país la necesidad de una ley que preserve el agua para los colombianos como un derecho humano ante todo. El agua es vida. La Constitución es la norma de normas, está por encima de las leyes y está por encima de los decretos, de las ordenanzas, de los acuerdos. Entonces, esa norma le va a permitir, si la convertimos en un derecho fundamental, el acceso al agua y la obligación que tienen las autoridades para proteger esas fuentes hídricas. A elevar el agua a rango constitucional donde se declare derecho humano fundamental. Eso nos permite que la comunidad tenga herramientas para parar los procesos de privatización. Sin agua el ser humano no existe. Más allá de todas las consideraciones que se vienen planteando para superar las dificultades del agua, queda claro que la ciudad de Cali requiere soluciones concertadas que logren resolver sus necesidades a largo plazo y no proyectos improvisados y altamente costosos. Que el Estado haga las obras de infraestructura que requiere para canalizar todas las aguas y llevarlas a sistemas de tratamiento y evitar que las aguas sigan rotando contaminadas de principio a fin. Las urbanizaciones con cierta cantidad de viviendas debieran tener sus propios sistemas de tratamiento. El problema no lo resuelve uno solo, institución o comunidad. Se resuelve en una alianza, comunidad, instituciones públicas y privadas. Por todo esto, el llamado es a cuidar y proteger los recursos hídricos, entre ellos el más valioso patrimonio del suroccidente colombiano, el río Cauca. La ciudad de Cali, el departamento no le puede dar la espalda al río Cauca. Ese es un mensaje central y debe luchar permanentemente para recuperar el río y hacer lo que hacen las grandes ciudades, ¿no? Como París, como Londres, recuperaron sus ríos, ¿no? Hay que recuperar el río Cauca, porque pues es paradójico, nosotros aquí no nos ponemos de acuerdo entre un departamento y otro del mismo país. Todos los países por donde pasa el Rin se pusieron de acuerdo
Y el Rin, que era uno de los ríos más contaminados del mundo, hoy hay peces ya y toda la cosa, era demasiado más que el río Cauca. Cuando la gente habla de Cauca dependiente es como si le estuvieran metiendo un machetazo al concepto, como quien dice, no, es que somos Cauca dependiente, quitémonos ese problema de encima. No, señor, eso no puede ser. El uso primordial de su paso del río Cauca por Cali es el agua para consumo humano. El río Cauca se puede volver viable teniendo la voluntad política de hacerlo. Tenemos que proteger el río Cauca. De hecho, ya tenemos el resultado de un estudio que se llama Proyecto Corredor Ambiental del Río Cauca. Tenemos identificado muy bien cuáles son las intervenciones que deben de hacerse. De la crisis del agua se puede afirmar que es un tema de gran complejidad y mucho más que una consecuencia del fenómeno del Niño o del cambio climático. Es un asunto que nos involucra a todos, pero especialmente a quienes gobiernan, que con sus modelos de desarrollo económico basados en el extractivismo minero energético y en la abundancia de tratados de libre comercio han propiciado que hoy los recursos naturales del país empiecen a mostrarse afectados de manera alarmante. Después de varios años de estas políticas, el balance es desfavorable. Enormes impactos ambientales y una gran huella hídrica que deja ríos moribundos y contaminados con mercurio y pesticidas, que además de obligar a suspender continuamente el suministro del agua potable, viene causando efectos preocupantes en la salud de los colombianos. Regresamos nuevamente al tester hablando hoy del tema de agua. Nos acompaña David Vargas. David Vargas, usted está hablando de que no hay equipos, no hay dinero, no hay presupuesto. Y hay una entidad que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la ciudad de Cali. Lo que generó el incidente la semana pasada fue una crítica situación de la ladera. Pero ¿qué hubiese pasado si esa misma situación se haya vivido en el oriente de la ciudad? Alex, también decir que se me quedó la pregunta pasada, que esta situación, esta tragedia se dio en un lugar que es un asentamiento humano de desarrollo incompleto. O sea, un sitio donde en Cali como tal no llega con sus servicios públicos porque es de una manera como debe ser. Los servicios públicos allá son fraudulentos y, o sea, esto no es una responsabilidad como quiso hacerlo el alcalde de la empresa municipal de Cali solamente. Claro, es una responsabilidad parte de la empresa municipal de Cali, pero principalmente es una responsabilidad de la alcaldía por permitir esos sitios, por permitir y por no ofrecerles a las personas que están allí unas condiciones dignas. Puede ser ahí mismo o en otra parte donde la gente debe de vivir dignamente. Entonces ahora sí voy a tu pregunta, Alex. ¿Qué hubiese pasado? Y esto es un riesgo latente que tenemos hoy. Hoy sigue lloviendo en nuestra ciudad, siguen cayendo fuertes aguaceros. Y si llega a caer un aguacero muy fuerte como el que cayó la semana pasada para el oriente de la ciudad, que es donde están nuestras principales plantas, se va la energía y nuestras plantas no tienen en este momento un respaldo eléctrico, o sea, unas plantas de emergencia no las tienen porque llevan sin mantenimiento, porque otras están fuera de servicio. Entonces no vamos a tener cómo bombear el agua de los canales y entonces estos van a comenzar a subir, como está de alto el río Cauca hoy en día, entonces podemos inundarnos, la ciudad puede inundarse si llega a caer un aguacero como el que cayó la semana pasada, pero hacia el oriente de la ciudad. Se estaría inundando la ciudad, específicamente ¿qué barrios estarían en mayor riesgo? Pues el barrio que está en mayor riesgo son los barrios que desafortunadamente se han inundado en otras ocasiones, como Petecuy, como Gaitán, Calimío,
especialmente esos barrios, pero también por el lado del distrito de Agua Blanca, unos barrios que quedan a los alrededores de la estación de bombeo de Agua Blanca, de Navarro. O sea, por ahí estaríamos hablando de una serie de barrios que estaríamos en peligro de inundaciones, Alex. Pero me llama la atención que usted diga que estemos en peligro de inundación, pero es que el alcalde y la administración durante varios años dice que el peligro de inundación es el jarillón que se va a romper. Ayúdeme a entenderlo. No, Alex, o sea, esto sí tenemos que decirlo de manera responsable. O sea, lo del jarillón, para nosotros, ahí lo que hay es un interés del privado por volver esa zona, toda esa zona, ellos se dieron cuenta que es un fortín para ellos explotar la parte turística, volver el río Cauca turístico, y yo no digo que no está bien, pero que le hablen con claridad a la ciudad, que digan el porqué, pero que no digan que es por peligro de inundación. Peligros de inundación pueden generar lo que están haciendo las hormigas arrieras, que ellas sí, por internamente del dique, del jarillón como tal, ese sí puede estar erosionando el jarillón, pero la gente que se encontraba allí es gente que llevan años y años y años y no ha pasado nada, y nosotros estamos seguros. Por eso se construyó Salvajina. La razón principal de la construcción de Salvajina no fue la de generar energía, que se utiliza además de eso, es la de regular los caudales del río Cauca. Y nosotros lo hemos visto, nosotros vivimos el invierno más tremendo hace alrededor de 10 años, donde el río Cauca alcanzó niveles en el paso por la Bocatoma de Puerto Mayarino casi de 10 metros, que se inundó toda la margen izquierda del río Cauca. Recuerde cuando se inundó Juanchito, que prácticamente ahí desapareció Juanchito. Entonces, que no nos digan a nosotros que hay que desalojar, porque si la gente sigue allí asentada, pues van a acabar con el jarillón. Eso es un cuento bien echado, ¿vale? Le cuento. Muy bien. José Orlando, ¿cómo ve las personas que habitan las márgenes de los ríos, especialmente la margen del río Cauca, los campesinos y los que se benefician de tener el río allí, esa realidad que se vive de un río contaminado? Pues, o sea, es una situación preocupante para estas personas, porque ellas de alguna manera se abastecen del agua que les proporciona el río, bien sea para riego, bien sea para consumo, y el río, pues, no lo digo yo, lo dicen los estudios del mismo IDEAN, están muy contaminadas. El agua del río Cauca, cuando llega a Cali, tiene todos los vertimientos que hablábamos ahora, los vertimientos industriales, la contaminación por minería, mercurio, cianuro, y bueno, toda la clase de vertimientos contaminantes que se producen en el Cauca, en la zona industrial, y adicionalmente los que se proporcionan aquí en el departamento del Valle. Las aguas del río Cauca son muy contaminadas, es una situación que incluso es una preocupación ya del orden de salud pública, ¿no? Usted en su documental pudo dialogar con autoridades sanitarias y autoridades ambientales, el gerente de la CBC, la educación como la Universidad del Valle a través de SINARA, los expertos en el tema, la academia estuvo allí. ¿Hay algún consenso de todos estos actores frente al tema de la situación del agua? Por supuesto, o sea, digamos, los diagnósticos están, lo que mencionaba David ahora del COMPES. Ese COMPES del río Cauca es un documento muy completo. Uno, al pasar las páginas, ve que el análisis es muy serio, pero lo que preocupa es que hasta el momento es muy poco lo que se ha hecho de ese COMPES. Muy bien, vamos nuevamente a retomar otro trozo de este valioso documental para que sigamos teniendo claridad nosotros, los televidentes, de lo que está pasando en el tema de agua en nuestro país. Empatá con comerciales y vengo con David para el tema de Puerto Mayarino y la nota, ¿listo?
Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, analizando el tema de aguas, la situación de las empresas municipales responsable pues del suministro y el vertimiento de las aguas y las aguas lluvias en la ciudad de Cali. David, hagamos un paréntesis del tema de lo que nos venimos analizando esta noche, para que recordemos que hay una empresa, digamos que no es una empresa, es una planta de tratamiento en la ciudad de Cali, que es la planta de tratamiento de potabilización del agua, que es la planta de tratamiento de Puerto Mayarino. 40 años cumple hoy, y usted hace parte de ese equipo. ¿Cómo se siente usted de ser de ese grupo que genera el agua para más del 70% de la ciudad? Alex, te cuento que se siente uno pues, muy orgulloso de, primero que todo, pertenecer a la empresa municipal de Cali, segundo, a la gerencia de acueducto, y tercero, a la única fábrica que tiene empresas municipales de Cali como tal, que es el Departamento de Producción de Agua Potable. Nosotros cogemos un producto y lo entregamos transformado para el consumo, que es como el agua. Y recuerden que ahorita hablando me decía, el agua es vida, y cualquier persona, uno podría vivir un cierto tiempo sin alimento, pero sin agua es imposible la vida. Y la labor que nosotros hacemos, nosotros queremos decirle a la gente que la gente sienta empresas municipales de Cali cuando abre el chorro de agua, y a pesar de las condiciones organolépticas y todo lo que tiene el río Cauca, que en Europa no sería un río considerado para ser tratado, nosotros en nuestra planta de Puerto Mayarino, nosotros tenemos la tecnología para tratar esa agua, o sea, y principalmente el talento humano que está allí para hacer esta labor es increíblemente profesional. Nosotros aplicamos todas las normas y hacemos todo el seguimiento en nuestros procesos para que salga un agua de óptima calidad. Hoy nuestra planta está de cumpleaños, 40 años. En 1976 el presidente Alfonso López la inauguró y fue una de las plantas más grandes en su momento de Colombia, y continúa siendo una de las principales plantas de tratamiento de agua potable de nuestro país. Entonces es un orgullo hacer parte de ese equipo, hacer parte de ese grupo de talento humano que estamos allá con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros ahí, todos aportando para que la ciudad pueda sin ningún problema abrir su grifo y tomarse un vaso de agua. La ciudad en su momento, en 1976, estaba creciendo, se convirtió en un referente de muchas de otros municipios. Creció de la mano de los juegos deportivos, pero 40 años después la ciudad siguió creciendo. ¿Siguió creciendo esa planta de tratamiento también? A ver, la planta de tratamiento fue construida para ser terminada en 3 etapas. La planta de tratamiento llegó a su segunda etapa en el año 98, ¿sí?, donde se hace una ampliación de la planta. La planta arranca con una capacidad de 3.5 metros cúbicos por segundo. En este momento tenemos una capacidad de bombeo de 6.6 metros cúbicos por segundo. Se ha duplicado. Sí, y la idea era llegar a 9.9, a 10 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasó? Que desafortunadamente con la famosa obra del gerente de la época, el gerente Ángel, de hacer los reservorios, pues ocuparon el área que había para hacer otros 2 desarenadores más y otro juego de 12 filtros para poder ampliarla a 9.9. Por lo tanto, en estos momentos, a pesar de que tenemos capacidad de bombeo tanto de agua potable como de agua cruda de 11 metros cúbicos por segundo, no podemos, por nuestra capacidad, por nuestra tecnología, por nuestra infraestructura, sino bombear hasta 6.6 metros cúbicos, cuando nosotros hemos llegado a tratar 7.1, 7.2 metros cúbicos por segundo. Usted mencionó algo que en su momento ha sido cuestionado, es el tema de los reservorios que están allí en la planta de tratamiento de Puerto Mayarino. ¿Han funcionado los reservorios? ¿Son una solución al problema de agua de la ciudad? No, nosotros ya sabemos que eso no es solución, nosotros ya sabemos que es un paliativo. Decir que no ha servido para nada, pues tampoco es decir, pero decir que es una solución tampoco. Lo que pasa es que una ciudad, la tercera o la segunda ciudad principal de nuestro país, no se merece que esas sean las soluciones de fondo que tome la empresa para el problema
de agua de la ciudad. Nosotros no nos merecemos, nosotros tendríamos que pensar de una forma cosmopolita y hacer una solución a 50, 100 años como nos merecemos como ciudad. Pero eso del reservorio, ustedes pueden ver que se arrancó en el 2011, ya en el 2015 ya hablan de hacer una ampliación de otro reservorio. Y eso sí, en el segundo reservorio, y a mí no me lo podrán quitar de mi cabeza, ahí eso se construyó solamente para beneficiar a los constructores. Bueno, realidades y verdades alrededor del tema de las empresas municipales de Cali y al interior de esa planta de tratamiento de Puerto Mayarino que hoy cumple 40 años. Y para celebrar esos 40 años, el tester se fue a la planta, habló con sus trabajadores para darle la trascendencia a esta celebración tan importante. Veamos el informe que hemos preparado en el tester que medio lo público. En la década de los 70, Cali se convierte en el eje de desarrollo urbano del suroccidente del país. Su crecimiento lleva a que en Cali se convierta en modelo en la prestación de servicios públicos. Es así como el 6 de diciembre de 1976 entra en funcionamiento la planta de tratamiento de agua de Puerto Mayarino. En la época en que se decide construir esta planta, se estaba incrementando la población de Cali y las dos plantas que habían, que son Río Cali y Río Cauca, estaban perdiendo su capacidad de atender a la población, a la cantidad de población que había. Por eso se decide construir esta planta y de hecho se convirtió en el top, por decirlo de alguna forma, de la gerencia de acueducto, es la planta más grande. Esta planta es la que le suministra el agua a la ciudad de Cali, más o menos el 70-80% de la ciudad de Cali y el área circunvecina. Tenemos a Jumbo, el 100%, y una parte para lo que es Ciudad del Campo de Candelaria. Después de 40 años, la planta de tratamiento de Puerto Mayarino atiende el suministro de agua del 70% de la ciudad. Hace 40 años, cuando la planta inició su proceso operativo, solo habían 4 bombas de tratada, hoy tenemos 9. En cruda solo habían 3 bombas de cruda, hoy tenemos 6. Y así, cada uno de los espacios que hacen parte del proceso de potabilización se ha ido ampliando. Entonces, claro, hemos crecido a medida que ha ido creciendo la demanda de la ciudad. Para Julio César Rodríguez, técnico de sistemas de acueducto y alcantarillado, hacer parte del equipo que opera esta planta es más que un orgullo. Es un orgullo para uno como ciudadano manejar una planta de este nivel, de que en sus manos está el bienestar de la comunidad que consume el agua que tratamos aquí. Entre los más de 60 trabajadores de la planta de Puerto Mayarino está Pedro Pablo, que ha pasado más de 20 años en la planta de Puerto Mayarino. Como trabajador, para nosotros es un orgullo permitir que dimos continuidad a nuestra generación de jubilados, estar aquí y sostener esta planta para que Cali disfrute de las mejores aguas que tenemos en Latinoamérica. A pesar del paso del tiempo y los problemas de contaminación del río Cauca, la planta de Puerto Mayarino sigue entregando a los caleños agua de excelente calidad. Cumplimos los mismos estándares, inclusive yo creo que son mayores los estándares porque hoy tenemos unas medidas internacionales que debemos cumplir, ¿sí? Que no estaban establecidas hace 40 años. Entonces tenemos un gran avance en lo que tiene que ver con calidad de agua. Para los trabajadores de la planta de Puerto Mayarino, la planta tiene un valor histórico en la defensa de la empresa y lo público. Han habido gestas muy importantes y defendiendo pues el patrimonio de todos los caleños, de toda la comunidad. Hoy, los trabajadores que con su trabajo han fortalecido durante 40 años esta planta, conmemoraron con una homilía los 40 años de la planta de tratamiento de aguas de Puerto Mayarino. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados. No hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más,
conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria Gilot de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Centro especializado Ajupencali, un nuevo concepto de salud y bienestar, medicina general, medicina alternativa, homeopatía, sueroterapia, masajes relajantes y terapéuticos, desintoxicación iónica, odontología, ortodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, odontopediatría, implantología oral, diseño de sonrisa. Centro especializado Ajupencali, un nuevo concepto de salud y bienestar. Carrera 37, número 725, teléfono 558-4743, Barrio El Templete. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Muy bien, regresamos nuevamente al Tester que mide lo público, ya la parte final, para agradecerle a nuestros invitados. Antes de irnos, David, para precisar el tema de la crisis presentada la semana pasada, una de las plantas de bombeo es la planta del Paso del Comercio. También tuvimos la oportunidad de recorrer ese sector y esa planta necesita unos rastrillos para poder recoger toda la basura que los caleños tiran a los canales. De esos rastrillos, en su momento estaban funcionando solamente 2. ¿En qué condiciones están? Están en las mismas condiciones, Alex. Esta planta, para hacerle claridad, porque es que muchas personas se preguntan, bueno, y eso, aguas negras tirándole, contaminando el río Cauca, efectivamente, pero resulta que esta es una planta de bombeo de aguas lluvias. El problema es que como la ciudad ha crecido de manera desordenada, principalmente para el oriente de la ciudad, entonces lo que han hecho son conexiones erradas, y esos canales que nosotros vemos a todo lo largo y ancho de la ciudad deberían de mantener secos o con unos hilitos de agua por niveles freáticos, pero resulta que uno los ve y los siente malolientes, es por las condiciones erradas. Entonces esta planta es una planta de bombeo de aguas lluvias, por eso se bombea el agua hacia donde se viene haciendo, y por eso tiene esos rastrillos, porque como por ahí cuando llueve llega toda la basura, entonces hay unas rejillas para que no tapen las bombas con las cuales sacar la basura, pero en este momento solamente no están funcionando al 100% todos los rastrillos como debiera de ser. Una de las inquietudes que los caleños han tenido y que han transmitido a través de este espacio es que el agua contamina al río Cauca, pero tengo entendido que allá hay una planta que debe tratar de limpiar y purificar para que las aguas hervidas no vayan al río directamente. ¿Eso está sucediendo en ese momento? La bomba, tengo entendido que hace algunos meses estaba mala, ¿ya la repararon? No, Alex, mira, yo insisto en la respuesta. La estación de bombeo de Paso del Comercio es una estación de bombeo de aguas lluvias, por lo tanto, en la práctica, en la teoría, debiera bombear aguas lluvias al río, normalmente evitar la inundación. En la práctica, ¿qué pasa? Han habido conexiones y todo el mundo se ha ido conectando y el agua residual ha venido cayendo a esos canales. Por lo tanto, no se bombea agua lluvia como tal, sino prácticamente agua residual al río. En esta planta no se bombea el agua a la planta de tratamiento de La Petar. Las plantas para bombear el agua a La Petar, la principal es la planta de Cañaveralejo, la planta Navarro, son las plantas que bombean el agua residual a La Petar.
Pero el enviar esa agua en esas condiciones no genera una contaminación y no hay unas sanciones ambientales. Claro, nosotros generamos una contaminación y por lo tanto tenemos que pagar una tasa retributiva a la autoridad ambiental, que en el caso nuestro es el daño. ¿Cifras? Estamos hablando por el orden de los 5 o 6 mil millones de pesos al año. Cifras inmensamente altas que estaríamos invirtiendo en mantenimiento, en recuperación, en vehículos, en insumos. Totalmente, mira, para colocarte un ejemplo, el presupuesto del mantenimiento electromecánico del año 2016 fue de 184 millones de pesos nomás, 184 para millones el año de pesos, 16. Para el año 2016. ¿Y se ejecutó totalmente? No se ha podido ejecutar, esta es la fecha que tuvieron que colocar, vigencias futuras para poder ejecutar ese contrato, porque no ha salido, estamos hoy a 6 de diciembre y no ha salido este contrato por la negligencia administrativa que hay principalmente en el DGA de la Gerencia de Acueductos y Alcantarillado. Crítica pues la situación de nuestras empresas municipales de Cali. David Vargas, muchas gracias por esta realidad. Alex, a ti muchas gracias por invitarme. Muy amable, David. Orlando, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué quería usted en presentar este documental? Hacerle un aporte a la ciudad, mostrar la realidad de la problemática que hay tan compleja del agua, muchos intereses. ¿Cuánto tiempo en esta investigación? ¿Cuánto eran las personas que conformaban su equipo? El equipo de trabajo fui yo solamente, con ayuda pues de mi esposa y mi hija, que me soportaron todo el tiempo para dedicarle a esto. Fueron fines de semana, festivos, de noche, de día, en la mañana. ¿Cuánto tiempo en la investigación? Alrededor de un año trabajé en este documental. ¿Este documental dónde lo conseguimos, Orlando? En este momento, pues digamos que ya tenemos algún respaldo de algunos medios de comunicación que nos han colaborado. Tengo que decir que esperaba que con el documental, con el interés que podría suscitar en los medios de comunicación, pues hubiera solidaridad y hubiera interés, y realmente no lo hemos tenido. O sea, hago excepciones y reconozco y les agradezco mucho al canal universitario, al informativo de la U de Gildardo Arango, a Escalera al Cielo, que nos han invitado, Canal 14, el Canal 2, Cali TV también nos está apoyando, pero de verdad esto es algo que la ciudadanía debe de conocer, y pues hombre, el llamado es a que los demás medios se vinculen y muy simple, nos den el espacio para dar a conocer este tema tan importante. Si alguien quiere buscarlo en alguna de las redes sociales, ¿lo puede encontrar en algún lado? El documental está completico, de muy buena calidad, en alta resolución, está en YouTube. ¿Cómo lo podemos encontrar? Simplemente enunciar el nombre, agua, una crisis a punto de desbordarse, y ahí está, lo tienen a la mano. O sea, no hay excusa para que la gente no se informe de este tema tan importante. Muy bien. José Orlando Castillo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes, Alex, por la invitación, y pues esto es un llamado a toda la ciudadanía que tenemos que tomar conciencia de un tema tan importante y tan delicado a la vez: cuidar el agua. Cuidar el agua es vida y es responsabilidad de todos. Amables televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar a través de esta señal del canal universitario a sus hogares para conocer las realidades como la de las empresas municipales de Cali denunciadas por Sintra en Cali, pero que sus trabajadores y sus afiliados han sido responsables para que usted y todos los caleños no se vean afectados por situaciones como la parte administrativa, que deja todas unas plantas sin mantenimiento por escasos 183 millones de pesos para todo un año. Dejamos pues la inquietud para que ustedes hagan las preguntas y entiendan que tenemos deberes, pero también tenemos derechos para exigir, para hacer cumplir nuestros deberes y el bienestar para nuestra ciudad. Hasta el próximo martes, 8:30, y recuerde que el tester mide lo público.